Había una vez, o mejor dicho, habrá muchas veces. Los cuentos nunca terminan. Los relatos de los hermanos Grimm, Perrault, Andersen y muchos otros regresan para traer de vuelta la fantasía, la aventura y sobre todo ser niños otra vez. Esto es Érase una vez y otra vez. Érase una vez una mujer que estaba casada con un hombre muy rico y cayó muy enferma. Así que, al ver que la muerte estaba muy cerca, llamó a su única hija y le dijo: Hija mía, sigue siendo tan buena y piadosa como hasta ahora lo has sido toda la vida. Verás que Dios te apoyará y yo velaré por ti desde el cielo, pues siempre estaré contigo. Con estas últimas palabras, la mujer cerró los ojos y murió. Así, la pequeña creció yendo todos los días a la tumba de su madre y siguiendo el consejo que le diera al morir, siendo siempre buena y piadosa. Una primavera, el padre de la niña contrajo un nuevo matrimonio y su segunda esposa llevó a la casa 2 hijas de rostro muy bello y blanca tez, pero de un corazón duro y malvado. Así que llegaron días muy duros para la pobre huérfana. ¿Tiene que estar esta tonta con nosotras en la sala? Si quiere pan, que se lo gane. ¡Fuera de aquí! ¡Yo! ¡Que ayude en la cocina! Además, sus hermanastras la despojaron de sus hermosos vestidos. Le pusieron una blusa vieja y le dieron un par de zuecos como calzado. Miren a la orgullosa princesa y lo bien arreglada que está. Finalmente, la instalaron en la cocina donde pasaba todo el día en trabajos duros. Se levantaba cuando el sol no aparecía, iba por agua, encendía el fuego, pisaba y lavaba. Además, sus hermanastras se dedicaban a hacerla sufrir cada día más. Se burlaban de ella, le arrojaban ceniza en la comida y ensuciaban todo para que la joven lo limpiara. Y, para aumentar sus desgracias, por las noches, cansada de tanto trabajar, tenía que acostarse en las cenizas de la hoguera para calentarse. Pero siempre iba llena de polvo y sucia, así que sus hermanas y su madrastra la llamaban Cenicienta. Un día, su padre tuvo que salir de viaje y preguntó a sus hijastras qué deseaban que él les trajera. Hermosos vestidos, perlas y piedras preciosas. ¿Y tú, Cenicienta, qué quieres? Padre, corta la primera rama que toque tu sombrero al partir y cuando vuelvas, tráela para mí. Así, el padre partió. Y en su viaje les compró a sus hijastras magníficos vestidos, perlas y piedras preciosas, mientras que para Cenicienta llevaba un brote de avellano que le hizo caer del sombrero cuando salió de sus tierras. Cuando el hombre regresó a casa, les dio a sus hijastras lo que habían pedido, y a Cenicienta el brote de avellano que había cargado todo el viaje. La joven agradeció a su padre y llevó la rama de avellano a la tumba de su madre, donde la plantó. La regó con sus lágrimas y el brote creció hasta que se convirtió en un hermoso árbol. Cenicienta iba a la tumba de su madre 3 veces al día para llorar y orar siempre que se encontraba un pajarito blanco posado en las ramas del avellano. Era una hermosa ave y cada que la joven le pedía algo, el pajarito se lo traía. En esos tiempos, el rey de aquella nación organizó un baile que duraría 3 días, y a la que fueron invitadas todas las doncellas del reino, para que el príncipe eligiera a la que sería su esposa. Cuando las 2 hermanastras se enteraron, danzaron de alegría y llamaron a Cenicienta para decirle: Tienes que peinarnos, lustrar bien nuestros zapatos y abrocharnos los vestidos. Vamos a ir al baile del palacio. Cenicienta obedeció a sus hermanas e hizo cada una de esas cosas, llorando,
porque ella también quería ir al baile. Así que rogó a su madrastra que la dejara ir. ¿Tú? Cenicienta, que estás cubierta de polvo y cenizas, ¿quieres ir a la fiesta? Ni siquiera tienes vestidos o zapatos. ¿Cómo quieres bailar? Sin embargo, la joven insistió tanto que la madrastra finalmente le dijo: He tirado un plato de lentejas en la ceniza. Si en 2 horas las recoges todas sin dejar una sola lenteja entre las cenizas, te dejaré ir. La joven salió corriendo por la puerta trasera, fue al jardín y gritó: ¡Palomillas! Pequeñas tórtolas y aves del cielo, ayúdenme a recoger lentejas. Que las buenas queden en el puchero y las malas en el basurero. De pronto, en la ventana de la cocina se posaron 2 palomas blancas, luego unas tórtolas y finalmente todas las aves que volaban por el cielo. Todas ellas revolotearon hasta la ceniza, donde picotearon recogiendo cuantas lentejas estaban allí revueltas, y en un abrir y cerrar de ojos, todas las buenas estaban en el plato. Terminando el trabajo, todas las aves se fueron volando y Cenicienta llevó contenta el plato a su madrastra, creyendo que con eso la dejarían ir a la fiesta. Pero la madrastra le dijo: No, Cenicienta, tú no tienes vestidos y no puedes bailar. Todos se reirán de ti. Entonces la joven se puso a llorar y la madrastra le dijo: Si en 1 hora limpias 2 platos llenos de lenteja que echaré en la ceniza, te permitiré ir. Mas la madrastra pensaba que no lo lograría. Pero tan pronto las lentejas estuvieron en la ceniza, Cenicienta salió al jardín por la puerta trasera y gritó: ¡Palomillas! Pequeñas tórtolas y aves del cielo, ayúdenme a recoger lentejas. Que las buenas queden en el puchero y las malas en el basurero. De pronto, en la ventana de la cocina se posaron 2 palomas blancas, luego unas tórtolas y finalmente todas las aves que volaban en el cielo. Todas ellas revolotearon hasta la ceniza, donde picotearon recogiendo cuantas lentejas habían allí revueltas. Y en un abrir y cerrar de ojos, todas las buenas estaban en el plato. Apenas había pasado media hora cuando las aves terminaron su tarea y emprendieron de nuevo el vuelo. Entonces, Cenicienta llevó los platos a su madrastra pensando que ahora sí le permitiría ir a la fiesta, pero la mujer le dijo: Hagas lo que hagas, no vendrás, pues no tienes vestido, ni sabes bailar. Nos avergonzarías a todas. Y la malvada madrastra salió apresuradamente con sus 2 orgullosas hijas. Cuando Cenicienta se quedó sola en su casa, fue a la tumba de su madre, bajo el avellano, y comenzó a llorar suplicando: Arbolito, arbolito, sacude tu rama y arrójame oro y plata. Entonces el pájaro le lanzó un vestido bordado con plata y oro. Además, unas zapatillas adornadas de seda y plata. Cenicienta se vistió rápidamente y fue al palacio. Ahí, su madrastra y hermanastras no la reconocieron. Incluso pensaron que era una princesa extranjera por su vestido y por lo hermosa que estaba. Cuando Cenicienta entró al salón del baile, el príncipe salió a recibirla. La tomó de la mano y bailó con ella. Desde ese momento, el joven se negó a bailar con cualquier otra doncella. Al llegar la noche, Cenicienta quiso volver a su casa y el príncipe se ofreció a acompañarla, pues quería saber dónde vivía la bella joven. Pero ella se rehusó. Salió del salón y saltó a un palomar para esconderse. Cuando todos llegaron a casa, encontraron a Cenicienta entre la ceniza envuelta con sucias ropas, mientras un candil de aceite ardía en la chimenea. La joven había logrado huir saliendo ágilmente por detrás del palomar y echándose a correr hasta el avellano, donde se quitó sus hermosos vestidos y los dejó sobre la tumba y el pajarillo los recogió. Así regresó a la cocina
vestida con su sucia batita. Al día siguiente, a la hora del baile, cuando ya todos se habían marchado, Cenicienta fue al avellano y le dijo: Arbolito, arbolito, sacude tus ramas y arrójame oro y plata. El pajarillo entonces le lanzó un vestido más espléndido que el día anterior, y cuando apareció en palacio con todos esos vestidos tan magníficos, todos los presentes quedaron embelesados y el príncipe que la había estado esperando la tomó de la mano y solamente bailó con ella. Cuando se hizo de noche, Cenicienta quiso regresar a su casa y el príncipe la siguió empeñado en ver hacia dónde se dirigía. Pero ella desapareció de un brinco en el jardín trasero donde crecía un perel grande y muy hermoso con magníficos frutos. Ella trepó ese árbol con la ligereza de una ardilla, saltando entre las ramas, y el príncipe la perdió de vista. Cuando todos regresaron a casa y entraron en la cocina, vieron a Cenicienta acostada, siempre entre las cenizas. La joven había saltado por el lado opuesto del árbol y después de devolver los hermosos vestidos al pajarillo de avellano, volvió a ponerse sus vestimentas sucias. El tercer día, en cuanto se marcharon los demás, Cenicienta volvió a la tumba de su madre y suplicó al arbolillo. Al presentarse en el baile, todos los presentes se quedaron mudos cuando la vieron y el príncipe solo bailó con ella. De nuevo, cuando la noche llegó, ella se quiso ir y el príncipe deseó acompañarla, pero ella escapó con tanta rapidez que no pudo seguirla. Pero en esta ocasión había mandado a derramar brea en las escaleras del palacio y por eso, cuando Cenicienta iba huyendo, tuvo que saltar dejando pegada una de las zapatillas en las escaleras. El príncipe la recogió y notó que era diminuta, graciosa y toda de oro. La mañana siguiente se presentó en la casa del padre de Cenicienta y le dijo: mi esposa será aquella cuyo pie calce este zapato a la perfección. Las dos hermanastras se alegraron al escuchar esto y de inmediato la mayor fue a su cuarto con su madre para probarse la zapatilla, pero no había modo de que su dedo gordo cupiera, y cuando la madre vio que la zapatilla era muy pequeña, le pasó un cuchillo diciéndole: ¡córtate el dedo! Cuando seas reina, no necesitarás andar a pie. Así lo hizo, y se puso la zapatilla aguantando el dolor. Entonces se presentó ante el príncipe, que la hizo montar en su caballo y se marchó con ella. Sin embargo, al pasar delante de la tumba de la madre de Cenicienta, dos palomas posadas en el avellano gritaron: ¡hay sangre en el zapato! La zapatilla no le calza. La verdadera novia está en casa. El príncipe miró el pie de la joven y vio que iba ensangrentado. Entonces ordenó al caballo que diera la vuelta y regresó a la muchacha diciendo que no era la que él buscaba. Así que la otra hermana debía probarse la zapatilla. De inmediato, la hermana menor subió a su habitación con su madre, y aunque los dedos sí entraron en la zapatilla, el talón no. Entonces la madre le dio un cuchillo y le dijo: Debes cortarte un trozo de talón. La muchacha se cortó un trozo del talón. Luego metió a fuerza su pie en la zapatilla y, aguantando el dolor, se presentó ante el príncipe, que la hizo montar en el caballo y se marchó con ella. Sin embargo, al pasar delante de la tumba de la madre de Cenicienta, dos palomas posadas en el avellano gritaron: ¡hay sangre en el zapato! La zapatilla no le calza. La verdadera novia está en casa. El príncipe vio el pie de la joven y notó que iba derramando sangre. En el momento, volvió a casa para regresar a la falsa novia. «Tampoco es la verdadera», dijo. «¿Acaso no tienen otra hija?» «Nosotros no», respondió el hombre. «Pero de mi difunta esposa queda una, Cenicienta, aunque es imposible que sea la novia». El príncipe ordenó que la llamaran y la madrastra exclamó: ¡claro que no! Está muy sucia. No me atrevo a presentarla así. Sin embargo, el príncipe insistió y tuvieron que llamar a Cenicienta. Antes,
La joven se lavó las manos y también la cara. Y cuando entró en la habitación, saludó al príncipe con una reverencia, y él le dio la zapatilla de oro. Cenicienta se sentó en un taburete que quedaba en el vestíbulo. Se quitó su pesado zueco y se puso la zapatilla que le calzó a la perfección. Después, cuando se levantó, el príncipe observó su rostro y reconoció a la hermosa doncella que había bailado con él. ¡Esta es mi novia! La madrastra y sus 2 hijas enrojecieron de rabia, mientras el príncipe ayudaba a Cenicienta a montar el caballo y se marchaba con ella. Al pasar delante del avellano de la tumba de su madre, las 2 palomas gritaron: No hay sangre en el zapato. La zapatilla sí le calza. Esa es la verdadera novia. Entonces las palomas volaron del avellano y se posaron una en cada hombro de Cenicienta. El día de la boda se presentaron las 2 hermanastras para pedir perdón a Cenicienta y congraciarse con ella. Así podrían formar parte de su dicha, pero en la iglesia, yendo la mayor a la derecha de la novia y la menor a su izquierda. Las palomas fueron y les sacaron un ojo a cada una de sendos picotazos. Y cuando salieron de la iglesia, yendo la mayor a la izquierda y la menor a la derecha, las mismas aves les sacaron el otro ojo que les quedaba. Así, las hermanastras de Cenicienta quedaron castigadas. Mientras tanto, Cenicienta fue feliz con el príncipe por siempre.